Sí, la verdad que lo que sucedió en pandemia fue durísimo porque la industria del espectáculo fue, diría que la más afectada, ¿no? Directamente se cancelaron todos los espectáculos. En el caso mío, el primer espectáculo que se suspendió en Argentina fue Fito Páez, que lo hacía yo en el hipódromo. Bueno, y ahí me llamaron: hay COVID, hay que suspenderlo, y todavía no sabíamos bien de qué se trataba, no había todavía personas contagiadas y demás, y bueno, estaba todo armado para hacerse el show al otro día y bueno, tuvimos que suspenderlo. Fue una época, digamos, difícil porque mucha gente trabaja en esta industria del espectáculo, ¿no? Son miles y miles de personas. Lo que pasa que por ahí el público común o a veces hasta determinado sector de la política en su momento no entendía lo que implicaba, ¿no?, esta cancelación de espectáculos, ¿no? Toda la gente, todas las fuentes de trabajo que se perdían, ¿no? Yo dije una vez en una nota que en ese momento se había cerrado la Favorita, que se habían perdido 100 puestos de trabajo, y yo dije, son muchas Favoritas que se están cerrando, ¿no? Digo, para dimensionar también y comparar lo difícil que fue. Bueno, por suerte pudimos seguir y acá estamos con muchas ganas y expectativas de seguir haciendo y apostando a la cultura, ¿no?, más allá del negocio. Yo creo que Rosario ha sido estigmatizada en los últimos tiempos y yo creo que para contrarrestar esa situación lo mejor es que haya mucha actividad cultural, muchos espectáculos. Me parece que esa es la forma de que llegue al resto del país que en Rosario suceden cosas muy lindas, ¿no? Más allá de algunos inconvenientes que estamos viviendo o que hemos vivido y que ahora por suerte han mejorado esos índices, creo que es fundamental lo que hace la cultura, porque bueno, genera también alegría, fuentes de trabajo, gente que viene de la región o de otras provincias. Entonces todo eso es sumamente importante para la ciudad, y yo creo que ahora estamos mucho mejor que hace un tiempo atrás con esto de poder seguir haciendo muchos espectáculos y que vayan trascendiendo. Eso es fundamental para mejorar un poco la imagen de Rosario, ¿no? Y obviamente esto hay que trabajarlo en conjunto con el Estado municipal y provincial, y de hecho, bueno, hablamos seguidos y es importante también el apoyo de ellos hacia la cultura y porque entienden que más allá de generar contenido cultural también generan fuentes de trabajo y bueno, y eso es sumamente importante para la ciudad. Bueno, sí, por eso, como te decía, la idea es que la gente pueda ver lo nuevo, ¿no? Lo que va a crecer dentro de 2 o 3 años, lo que va a ser popular. Bueno, eso fue el caso a lo mejor de Dillon, que cuando vino no era tan convocante y ahora es súper convocante. Así que a Dillon le sumamos ahora este año a Trueno, que nunca había tocado, pero es un artista también súper convocante. Pero el objetivo, sí, como te decía, es eso, que el público pueda ver, o también grupos nuevos rosarinos, ¿no? Porque también buscamos que los artistas de Rosario estén representados en el festival y ponerlos en igualdad de condiciones con los artistas que vienen o de Buenos Aires o del exterior, como han venido el año pasado. Nos gusta también cuidarlos a ellos porque me parece que hacen a la ciudad y son importantes también para el festival. Entonces, bueno, este año también se da eso, ¿no? De artistas como Cielo Raso, que hace muchísimos años que ya tocan, que son convocantes, o grupos más nuevos que, bueno, ojalá que dentro de poco también sean convocantes y trasciendan más allá de la ciudad.
Yo creo que esta quinta edición del Festival Bandera es el mejor en todo sentido, porque por la cantidad de artistas que tocan, la calidad de los artistas, por la respuesta del público, por la respuesta de las marcas, por la respuesta del Estado. Es decir, que hemos logrado, después de unos cuantos años y con pandemia en el medio, que el festival sea reconocido. De hecho, tuvimos una preventa súper importante sin dar a conocer la grilla, entonces la gente ya apuesta al festival, al contenido, a lo que hay, más allá de quién toca. Después sí, obviamente está el que se suma según los gustos y quién toca, pero es toda una propuesta, porque más allá de lo musical pasan otras cosas, hay instalaciones artísticas, hay otras disciplinas, bueno, hay gastronomía. Cuando lo pasamos a la rural, porque el festival venía creciendo, que lo pasamos del hipódromo a la rural, también eso nos gustó a nosotros como productores y también al público, porque bueno, podemos jugar mucho más con los espacios, es mucho más lindo que el hipódromo, así que la verdad que estamos contentos, y este año todo indica que las entradas se van a agotar, lo cual es súper bueno, porque estamos en un contexto, ¿no?, de recesión o de crisis, y que eso suceda, la verdad que, bueno, es halagador. ¿Qué me pasa? Y yo soy de perfil bajo, y ahora estoy acá haciendo una nota, ¿me entendés? Eso es lo que pasa por hacer eventos grandes, o el Festival Bandera, o no sé, o Tambiónica. Bueno, hago un montón de espectáculos que son masivos, pero bueno, después de muchos años me estoy acostumbrando a convivir con la exposición y con todo lo que eso implica, ¿no? La responsabilidad, la cantidad de gente que va, que hay que cuidarla, que bueno, no es fácil, es estresante. Yo disfruto cuando termina el festival o cuando termina el show, ahí empiezo a disfrutar. Mientras lo vamos preparando y armando también lo disfruto, ¿no? Pero después, nada, cuando más lo disfruto, cuando terminó y que salió todo bien, porque en realidad eso es lo más importante, ¿no? Más allá de lo económico, que los artistas estén contentos, que el público también, y eso es lo que vale. No, yo lo que quiero recalcar es que la ciudad, me refiero al municipio, me refiero también a la provincia, que entendieron la importancia de lo que es la cultura y el apoyo, que muchas veces no tiene mucho que ver con lo económico, sino que tiene que ver con un apoyo político y sentirse acompañado, y eso para mí es importante. Yo creo que es un camino que tenemos que seguir como ha hecho Córdoba desde hace muchísimos años, con todos los festivales que hay, todos los eventos grandes que hay. Me parece que es un ejemplo a seguir, ¿no? Entre lo público y lo privado tenemos que trabajar en forma conjunta para llegar a objetivos que pongan a la ciudad y a la provincia en un lugar bueno, que lo tiene, pero bueno, siempre se puede ir mejorando. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas.
En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibor, Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En lo que va del año ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Bueno, en realidad el primer lanzamiento de Prosumidores fue en abril de 2016. Por ahí fue muy poco, fue bajo perfil, porque en realidad era un programa que era un embrionario, digamos, y era el primero en toda la Argentina. Entonces el lanzamiento fue poco entendido, porque la gente no sabía que la energía solar, que la energía alternativa, que la conectaba en tu casa. O sea, era todo una cosa con la que iniciamos un proceso también en la empresa provincial de la energía, de todo lo que es la facturación, la consideración, un montón de cuestiones reglamentarias, de todo eso. De todo ese tema que generaron después que en 2018 lanzáramos ya como más fuerte el Prosumidores, que es el más conocido, el programa más conocido, que es el que quedó vigente hasta que vino el gobierno de Perotti. Ese programa generó que en Santa Fe hoy tengamos cerca de 1.200 prosumidores, entre prosumidores y el programa ERA, que es el que al final de la gestión del gobierno anterior se lanzó, y tengamos unos 1.200 prosumidores y a la vez un montón de proveedores, porque la realidad es que esos primeros programas son en general, o deben ser desde la política pública, para generar proveedores, porque vos no podés hacer política en energía o en política pública para Rosario, para la zona esta en la que cuando empezamos había 2 o 3 proveedores. Necesitábamos proveedores en toda la provincia y para eso en realidad son los primeros programas de energías renovables, para armar el ecosistema. Entonces este programa de hoy es un programa que viene de una maduración de todo el sistema de generación distribuida en la provincia, que son cerca de 200 proveedores en toda la provincia, que es ya con un montón de técnicos, con un montón de conocimiento, con el usuario mismo más informado, las cooperativas que prestan servicio eléctrico en cerca de más de 60 localidades, la empresa provincial de la energía, o sea, todo un camino recorrido que hace que el gobernador Puyaro, cuando ingresamos, cuando me convoca a la gestión, uno de los lineamientos principales fue, bueno, la generación distribuida, que es esto, el programa Prosumidores, tiene que estar mucho más enfocado en escalar, en que sea más, digamos, que no haya 1.200, que haya 10.000 y que seamos cada vez muchos más, pero también en que el sistema productivo tome los beneficios de la energía solar. Así que en eso nos embarcamos y por eso este lanzamiento que hace el gobernador en mayo. Bueno, el esquema de prosumidores es la generación distribuida llegando al usuario, justamente haciéndolo usuario y productor. O sea, prosumidor es productor y consumidor al mismo tiempo. Quiere decir que esto no es que estamos generando una unidad de negocio separada para una empresa, sino que se genere su propia energía. Por eso el primer prosumidor se llamaba Genera tu propia energía, porque el enfoque de prosumidores es ese. No es que no nos interesan los que quieren hacer parques solares más grandes, incluso de lo que ellos mismos consumen para vender a la red. Eso nos recontra interesa y lo vamos a promocionar en otro tipo de programas. Prosumidores es para que vos, que podés colocar paneles solares en tu casa, generar tu energía hasta el límite del 100% de lo que vos consumas. No más, porque ahí sí estarías haciendo como un negocio que va por otro lado, que es otro esquema. No es que esté mal, como digo, pero no es prosumidores. Así que prosumidores es eso, es poder
poder generar tu propia energía, renovable obviamente, que hoy además tiene su propia ley, que eso no lo teníamos hace muchos años atrás y que por eso promovimos que exista la ley, y el gobernador, cuando en extraordinarias decide cuáles son las leyes que él quería que se trataran urgentemente para el inicio de la gestión, una de las que pones es la ley de presumidores, la ley de generación distribuida, que hace que hoy sea un derecho. Ya no puede venir un gobierno y decir, no, esto no existe más. El programa presumidores puede cambiar, pero la ley existe. Es decir, vos siempre un santafesino va a poder generar energía renovable, conectarla a su casa, obviamente, y conectarla a la red para tirar ahí los excedentes. Ese derecho hoy está protegido con una ley en Santa Fe. Bueno, el programa Presumidores actual, el que tenemos vigente hoy, que es el 4.0, lo que prevé es que vos te puedas conectar paneles fotovoltaicos en tu casa hasta el 100%, como dijimos, del consumo, y con eso ahorrar hasta más o menos un 80% de la factura de energía eléctrica. Eso se hace primero buscando un proveedor, que nosotros tenemos en la página del programa Presumidores un listado de los proveedores a los que le podés mandar hasta 10 mails juntos a distintos proveedores para que te coticen un sistema. Vos subís tu boleta de la EPE, la subís ahí como un archivo, y a partir de eso estos montones de proveedores que hay de acuerdo a tu zona, vos elegís, podés elegir hasta 10 en un primer envío, le mandás y te dicen, bueno, yo te cotizo este sistema, dependiendo de tu factura, va a ser el sistema. Caro, barato, bueno, eso ya son definiciones muy subjetivas, pero obviamente requiere una inversión inicial importante. No es millonaria, pero sí es importante. Para eso tenemos las líneas de crédito. La línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones, del CFI, que tramitó el ministerio donde nosotros estamos, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, te permite hacer toda la inversión, o sea, el 80% de la inversión te lo cubre el crédito, pero te permite hacer la inversión con una tasa de 50% de la tasa nominal anual más 2 puntos, que hoy debe estar alrededor de los 22-23% anual, que es una tasa absolutamente razonable. Esas cosas sumados al incentivo que le ponemos como provincia, es decir, por cada kilovatio hora que vos inyectás o generás en con tus paneles fotovoltaicos en tu casa o en tu emprendimiento o en tu empresa, además de inyectarle a la red el sobrante, que eso se te devuelve en dinero, estás teniendo un reconocimiento monetario. Es decir, además te viene abajo en la boleta, te va a decir, vos inyectaste 10 kilovatios hora, bueno, te los multiplicamos por 12 pesos, y eso es para el residencial, y por 20 pesos al sector productivo, y eso se te devuelve en la factura. Entonces te ayuda a repagar esa inversión, que hoy, con las tarifas como están, sumando el tema del crédito, sumando el incentivo monetario del gobierno de Santa Fe, el periodo de repago de esa inversión inicial está en 3, 4, 5 años a lo sumo. Y eso es muy importante porque es un periodo razonable a nivel mundial de repago de cualquier inversión en un bien de capital, que después te va a durar 25 años. Bueno, sí, Santa Fe en Santa Fe está instalada entre las plantas que tenemos de distintos tamaños el 82% de la capacidad productiva de biodiesel de toda Argentina. Una gran parte de esa capacidad productiva está dedicada a, cuando pueden, exportar, porque no puede volcarse al mercado interno. Entonces, nosotros lo que estuvimos proponiendo, a la luz de que el Gobierno Nacional quiere cambiar la ley actual nacional de biocombustibles, dijimos, bueno, si el Gobierno Nacional la quiere cambiar, nosotros desde las provincias de la Liga Bioenergética, donde nos juntamos 6 provincias que producimos biocombustibles, queremos hacer una ley que convenga, que sea mejor que la actual, para que ya no haya estas decisiones, no haya posibilidad de que el regulador, que es el Estado Nacional, tome decisiones todos los meses sobre los biocombustibles. Y en un acuerdo con lo que quiere el Gobierno Nacional, dijimos, vamos a ir por el modelo que quiere el Gobierno Nacional, que es salir a licitar los biocombustibles, es decir, que ya el precio no lo fije todos los meses el Gobierno Nacional en base a una ecuación que obviamente está charlada, que está reglamentada, pero que como muchas veces todos los meses no se aplica, como es el mes, por ejemplo, que no se están aplicando los precios y que perjudica al sector porque lo hace ir y volver con una incertidumbre total. Entonces lo que buscamos con esta ley es, bueno, se van a hacer licitaciones. En esas licitaciones no van a competir todas las industrias, digamos, en la misma calidad
realidad, porque no es posible, porque hay industrias que son muy grandes, que son las dueñas del aceite, las que son en su mayoría proveedoras del resto de las empresas más pequeñas, y lo que queremos es que esa competencia sea lo más justa posible para los distintos tamaños. Entonces, dentro de este proyecto de ley, una de las cuestiones que hay es, va a haber licitaciones, pero para esas licitaciones, bueno, no van a poder tener más del 14% de la licitación una sola empresa, va a haber una cuestión que tiene que ver con los grupos económicos, va a haber un tope, un mínimo que es del 3% que tiene que estar dedicado a las empresas pymes, que hoy son las más pequeñas. Hay como mecanismos de protección del sistema actual, porque consideramos que este es un periodo de transición hacia un futuro en el que los biocombustibles sean libres. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Parte 2. Comenzamos la segunda etapa de obras en 16 plazas de la ciudad para que más familias puedan disfrutarlas con mejor iluminación y más verde. Y sumamos al circuito de juegos barriales 3 nuevos juegos en Plaza Santa Rosa, Plaza Saavedra y Plazas Alberdi y Brown. Volvamos a encontrarnos, a pasear y a jugar en los parques y plazas de nuestra ciudad. Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En lo que va del año ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Bueno, Santa Fe, en la gestión anterior, en la que yo estuve en la Secretaría de Energía, que fue la gestión de Miguel Lifchit, nosotros trabajamos junto con el Gobierno Nacional en un modelo que se usa mucho en otros lugares del mundo, que es etiquetar, como etiquetamos los electrodomésticos, etiquetar las construcciones, y en este caso de viviendas residenciales. Ese etiquetado nos llevó a tener que hacer un aplicativo, que después se lo cedimos al Gobierno Nacional y hoy se está aplicando en el resto de las provincias, que es un aplicativo en el que se cargan datos justamente de la vivienda, que lo cargan los etiquetadores, que tienen que ser profesionales, ya sea del diseño, de la arquitectura, como los profesionales, los ingenieros, y que en ese lo pueden hacer desde que empieza un proyecto, que vos empezás a cargar los datos, o cuando tenés que hacer una modificación de una vivienda, también ahí lo podés hacer, o simplemente porque la persona quiera saber su vivienda cuán eficiente energéticamente es. ¿Esto para qué te sirve? Primero es una súper herramienta para el usuario, porque vos vas a alquilar o a comprar o a hacerte una casa, y sobre todo si la vas a comprar o la vas a hacer, una casa que te va a durar 20, 25, 30 años sin tener que hacerle nada más. Entonces, cuando la vas a hacer, la tenés que hacer para gastar lo menos posible de energía, porque después el gasto energético es una constante en la economía de la familia. Entonces, sabiendo eso, cuando compras una casa o cuando la construís o cuando vas a alquilar también, tenés que saber qué diferencia hay entre una y otra, porque tal vez podés estar gastando en una, pagando el mismo alquiler entre dos propiedades, en una podés gastar por mes, no sé, el 40% más en las facturas de la luz y del gas que en otras, solamente por las diferencias en la construcción. Entonces, ahí es donde entra el etiquetado. Es una información al consumidor
consumidor. Y después es una gran herramienta para todo el sistema energético nacional para ir bajando, poniendo en conciencia de la gente estos temas y haciendo que cada una de las familias que se compra o que se diseña una casa gaste menos y que entonces nosotros como Argentina tengamos que hacer menos inversiones en generación de energía eléctrica y de gas también, obviamente. Así que cumple una función de política pública esto del etiquetado porque ordena un montón de factores y además le da acceso a información al usuario que de otra forma no la tendría, porque vos te parás al lado de una casa y decís, sí, me parece que las aberturas están medio chingadas ahí, me entra por acá. ¿Qué sabes realmente eso? ¿Cuánto influye? ¿Qué diferencia hay con la que está al lado? Que tal vez porque el sol le da diferente cuando en el invierno, digamos, genera la envolvente otra cosa y el consumo es diferente. Entonces, primero es una gran herramienta para el usuario, para el consumidor. Y después, política pública. Así que hoy tenemos una ley que está desde fin de 2019 de etiquetado, que nosotros ahora estamos reglamentando nuevamente porque no nos gustó la reglamentación que hizo el gobierno anterior, la queremos profundizar con más compromiso del gobierno provincial para que las viviendas sociales, por ejemplo, sean cada vez más eficientes y también llevando un poco más de beneficios a los que empiezan con todo este sistema y a los municipios y comunas, que en definitiva son los que van a terminar aplicando realmente esto al exigirlos, al decirte, mira, de ahora, a partir del año que viene, como pasa en Esperanza, por ejemplo, en Esperanza, la ciudad donde vengo yo, ya se adhirió a esta ley provincial y se trasladó el tema del etiquetado a todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, a partir del año que viene, vos no podés presentar un plano si no presentás la etiqueta. Y después, en determinado momento, te van a decir, bueno, a partir de ahora, las etiquetas para esta zona tienen que ser todas, por lo menos, no sé, C. Y después, unos años más tarde, va a ser B. Y después, en un momento, va a ser A. Entonces el que ordena, el que termina ejecutando esta política pública es el municipio y las comunas, que son los que ordenan su propio territorio y terminan trayendo en realidad un beneficio para toda Argentina porque todos consumimos menos, para las familias porque gastan menos. Bueno, todo eso es lo que, digamos, todo un camino de política pública que se inició hace más de 8 años. Bueno, está el famoso RACE, el registro de acceso a los subsidios para los servicios de energía, ya sea para gas como para energía eléctrica, que hace más o menos 2 años el gobierno nacional anterior determinó que era el registro en el que nos teníamos que inscribir para determinar, bueno, qué nivel económico tenía el grupo familiar conviviente, o sea, los que habitan en una misma, digamos, en una misma casa y que tienen un mismo medidor, digamos, y bueno, en ese RACE se establecía a través de un cruzamiento de datos. Primero vos te inscribías, o voluntariamente, porque era una declaración jurada, el que no quería no se inscribía, si no te inscribías quedabas dentro de los famosos N1, que somos los que no tenemos subsidios, y el que se inscribe ahí a través de ese cruzamiento de datos, base de datos de AFIP, de ANSES, etcétera, o distintas bases de datos, te decían, vos sos N2, que es el sector económico más vulnerable, considerado, el que antes era la tarifa social, y el N3, que es lo que se considera como la clase media. A partir de eso, el gobierno nacional anterior, bueno, tiene el RACE, empezó a funcionar, etcétera. El gobierno nacional actual lo que dice es, mira, el RACE no va lo vamos a seguir usando, pero el esquema de subsidios va a ser otro. Dentro de un tiempo vamos a aplicar a lo que se llama canasta energética. Bueno, vamos a ver si la pueden aplicar porque es bastante complicado, pero mientras tanto van a ir bajando los subsidios. Es decir, vamos a ir quitándote subsidios. Y entonces eso es lo que estuvieron haciendo, por eso la gente ha visto, además de los aumentos en el costo mayorista de la energía, que es el precio de la energía al que la EPE compra la energía a la nación, al gobierno nacional, a Camesa, además a los N2 y N3 le estuvieron quitando subsidios. Antes tenían subsidiado, no sé, un 80% del costo mayorista y hoy uno es el 50 y algo, 52% y el otro le subsidian el 57% nada más. Entonces hubo ahí una diferencia. La cantidad de kilovatios hora subsidiada también la fueron modificando y lo que prevemos es que este periodo que ellos dicen de transición del gobierno nacional a lo que va a llevar es que los que hoy son N3 probablemente en un futuro o no tengan más la categoría N3 y pasen directamente a N1 o van a tener muy poco beneficio. Los N2, siendo una categoría de ingresos baja,
probablemente cada vez tenga menos beneficios, pero eso se tendrá que ir acoplando con la economía, porque llega un punto en el que determinados sectores justamente económicos de la sociedad no pueden acceder a pagar esos servicios públicos, como decías vos. Así que ahí, en esa, digamos, es el desafío del gobierno nacional de ir quitando los subsidios que no sean necesarios y los que son necesarios que le lleguen a las personas correctas. Y entonces hoy hay que reinscribirse en el RASE, no porque el gobierno nacional haya dicho hay que inscribirse, sino porque hay dudas respecto a muchos de los N2 y N3, si son N2 y N3 porque se inscribieron alguna vez, si esa inscripción quedó vigente en el RASE, porque hubo algunas idas y vueltas que nos hacen pensar que no todos están inscriptos. Entonces por eso le pedimos a todos que entren a verificar en realidad. Entonces vos entrás en la página que es argentina.gov.ar/subsidios y ahí hay un botoncito azul que dice inscripción RASE. Te entrás, empezás a cargar tus datos, que es tus datos, tu mail y el número de trámite de tu DNI. Y lo más probable es que te diga, usted ya tiene, este DNI ya tiene una inscripción hecha. Listo, ya está, terminaste. Eso era lo que había que hacer. Hay otras personas que los va a dejar seguir con el trámite, van a tener que cargar sus datos de la factura de la Empresa Provincial de la Energía y de la de Gas, y es decir, esas personas no estaban en el RASE. Porque el gobierno nacional anterior tomaba información de distintos lugares. Este gobierno nacional dijo, no, basta, yo no tomo información de ningún otro lugar, solo del RASE. Entonces, si no estás en el RASE, no existís, con lo cual, si no existís, sos N1. Y si sos N1, pagás casi el triple que los demás, entonces, que los N2 y N3. Entonces, no queremos que nadie que tenga que ser, por sus condiciones económicas, N2 y N3 o N3, termine pagando como un N1, porque además no lo va a poder pagar. Entonces ahí es donde le instamos a todos a hacer esta pavada que es la verificación, porque la podés hacer en el teléfono incluso, y a la gente a colaborar con los adultos mayores, que por ahí son los que más se les dificultan este tipo de trámites. La Defensoría del Pueblo está haciendo recorridas, las municipalidades, digamos, a lo que vamos es, háganlo. Si les sale que eso ya está, listo, nos desentendemos todo, es suficiente. Por ahora, por lo menos el gobierno nacional no ha establecido otra cosa, pero que por favor todos vuelvan a hacer el trámite. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En lo que va del año ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Nosotros fuimos claros desde el principio del debate parlamentario de la Ley Bases y desde el mismo momento de la presentación del DNU 70 del 2023. Acá hay un proyecto que tiene en estas herramientas legales o pseudo legales, en algún caso, su motor,
que es un proyecto reprimarizador de la economía y extranjerizador de nuestros recursos estratégicos, que además, entre otras cosas, propone cortar con cualquier posibilidad de recuperar algo que siempre ha sido muy caro para los argentinos y muy característico de nuestro país, que es la movilidad social ascendente, ¿no? Hay un intento por convertir a la Argentina en una república bananera, en un país con un 10% de ricos muy ricos y un 90% de la población que sin quejarse vegete dentro de la pobreza y de la indigencia. Porque un país exclusivamente primario exportador, bueno, no genera la posibilidad de tener una sociedad mucho más compleja, estructurada, con derechos laborales, sociales, con movilidad social ascendente, etcétera, ¿no? Esa es la pelea que hoy atraviesa la Argentina. Y la ley Bases ha sido una herramienta que, si bien el gobierno se ha llevado con algunas limitaciones, porque aquel proyecto mesiánico de reforma estructural de nuestra economía, de nuestra sociedad, que se ingresó en diciembre con 600 artículos y 200 artículos más en el anexo, se ha visto reducido, pero que en sus objetivos y que en alguna de las disposiciones más lesivas sigue vigente, ¿no? Entre ellas el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es básicamente el corazón de esta idea reprimarizadora, de hacer una economía de enclave, una economía casi colonial, que alcanza para 10 millones de argentinos, no mucho más que eso, ¿no? El problema es que somos 47, 48 millones de argentinos. El tema de transporte está en la centralidad de la política recesiva en materia económica que promueve este gobierno, no por impericia, sino por una decisión de llevarnos a ese escenario recesivo. ¿Y por qué digo que está en la centralidad? Porque si vos querés matar la actividad productiva y económica de una ciudad, tenés que empezar por eliminar el transporte público, ¿no? O por eliminar la posibilidad de acceso al transporte público, y el transporte como un derecho, la movilidad como un derecho. Desde que arrancó este gobierno mandó 0 pesos en concepto de subsidios al transporte del interior. Y esto tiene una consecuencia, estamos hablando del transporte automotor, tanto urbano como interurbano de pasajeros. Esto tiene una consecuencia inmediata en varios sentidos sobre ese transporte del interior. El primero de ellos es que inmediatamente los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, hay que decir, con poca imaginación, recurren al bolsillo de los usuarios, es decir, aumentan el boleto de colectivo. Tal es así que hoy, si nosotros analizamos cuántos boletos se pueden comprar con un salario mínimo vital y móvil en la ciudad de Rosario, nos encontramos que se pueden comprar 249 boletos. Es el número más bajo de los últimos 20 y pico de años, 30 y pico de años. Más bajo que lo que se podía comprar en el 2001-2002 con un salario mínimo vital y móvil, para darte cuenta de la magnitud de la crisis a la que nos han llevado. Por supuesto, nadie compra esa cantidad de boletos, pero da cuenta este número que hacemos siempre del Observatorio Social del Transporte, del peso, en este caso cada vez más grande, que tiene el transporte y la movilidad en los ingresos cotidianos de una familia, ¿no? La primera consecuencia es el aumento sistemático del boleto. La segunda consecuencia es que, sumado al aumento del boleto y a que las empresas retiran unidades de la calle, los números del Observatorio del Transporte también muestran eso, los mismos choferes están denunciando anónimamente en los medios de Rosario que las empresas le dicen: quédense en la cabecera, no salgan de tal hora a tal hora, total, no es el horario pico, podemos resentir un poco el servicio para no gastar más en nafta, etcétera, ¿no? Si vos le sumás aumento del boleto, el servicio que se resiente, es decir, menos frecuencias, la consecuencia lógica es que se empiezan a bajar usuarios del sistema. Ya pasó lo mismo en la etapa del macrismo, donde hubo una reducción del 75% de los subsidios al interior. En este caso es mucho más radical, el retiro es al 0%, se ha llevado, y lo que vamos a ir viendo de a poco, y ya lo estamos viendo en estos últimos 3 meses, es la caída de usuarios
del sistema de transporte. Así como vamos, si no hay una reacción, el transporte público de pasajeros del interior del país va camino a la destrucción, porque es un círculo vicioso. Cada vez menos usuarios, para completar los recursos que hace falta, se sigue aumentando el boleto, paralelamente se retiran más unidades de la calle para que cierren los números y a posteriori se bajan más usuarios del sistema. Es una especie de espiral descendente y destructivo. Frente a esto hubo una reacción importante de los intendentes del interior del país que fueron a la Cámara de Diputados, ¿no?, a plantearnos que necesitaban recuperar ese fondo compensador. También hiciste referencia a que nosotros fuimos a la justicia. Fuimos a la justicia porque ni el intendente Pablo Hawking ni el gobernador Maximiliano Puyaro hicieron lo que tenían que hacer, que es ir a la justicia a presentar un amparo. Fuimos junto a un grupo de concejales, junto a la diputada Lucila de Ponti, bueno, junto a Mariano Romero, Norma López, Juan Monteverde, Karen Tepp, entre otros concejales y concejalas, algunos también de la región, Antonella García de Baigorria, Martín Cerdera de San Lorenzo. Primera instancia nos dijeron que no correspondía ese pedido, en la Cámara nos dijeron que sí, que la primera instancia le tenía que dar curso, estamos tramitando ese reclamo. Ahora bien, vuelvo a lo de los intendentes. Fueron al Congreso de la Nación, donde hay que ir es a Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, porque el Congreso nosotros seguramente vamos a sacar algo, a pesar de que hay sectores que lo están frenando, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Incluso sectores de los mismos partidos políticos al que pertenecen muchos de esos intendentes que fueron a reclamar. Ahora, ya el presidente de la Nación anunció que todo lo que salga del Congreso de la Nación y que toque lo que él considera es su caja, que en realidad son los recursos que absorbe Caputo solamente para pagar deuda y para hacer caja precisamente, lo iba a vetar, ¿no? Entonces el reclamo tiene que estar en Plaza de Mayo fundamentalmente y golpear la puerta de la Rosada hasta que nos atiendan. Nosotros vamos a estar ahí. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hace mucho tiempo, Víctor Lupo, que fuera secretario de Deportes de la Nación, que es el titular del Movimiento Social del Deporte, alguien vinculado al padre Pepe Di Paola, al mismo Papa Francisco, me decía, ¿no?, en charlas informales, pero también lo dijo públicamente y hay registro de eso, que hay una especie de tríada que componen las apuestas deportivas online, el VAR y las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Nosotros sabemos que el fútbol, ese deporte que nos apasiona mayoritariamente a los argentinos y al mundo, hay que decirlo, tiene un componente comercial, eso existe de toda la vida, ¿no? Compra y venta de jugadores,
se mueve mucho dinero, las transmisiones, la propaganda, etc. Eso es sabido. Ahora, esta tríada propone un paso más en la mercantilización del fútbol y propone convertir algo que debería ser, como las transmisiones deportivas, por ejemplo, una plataforma para la difusión de hábitos saludables, de prácticas colectivas integradoras, sobre todo para los niños, las niñas, los adolescentes, y el deporte en última instancia, con todo lo que tiene de positivo, terminan siendo plataformas, hablo de las transmisiones deportivas, que promueven la timba, ¿no? Y que terminan habilitando en los intersticios de esas transmisiones, en los tiempos que da el VAR para definir algo, el juego, ¿no? Y la promoción del juego. Veíamos en esta última Copa América, por ejemplo, cómo subían videos, se viralizaban videos de jóvenes que festejaban un tiro libre errado en el último minuto por Messi, porque habían apostado que Messi en el minuto 95, en el minuto 5 del alargue, iba a errar un tiro libre y le permitió ganar 2 millones de pesos, ¿no? Bueno, esto es la degradación total del fútbol y no estoy cayendo en un lugar de moralismo. Básicamente porque entiendo que esto conlleva una afectación concreta en la vida cotidiana de miles de personas. Sobre todo en los jóvenes, sí, seguramente, porque el efecto que tiene este tipo de prácticas compulsivas en una persona que está en etapa de formación, la empuja a tener, dicen los especialistas en la materia, 3 veces más chances después, siendo mayor de edad, a tener una relación problemática con el juego, de caer en la ludopatía, básicamente, ¿no? Entonces no es joda esto. Pero no es joda en los jóvenes y no es joda en los mayores tampoco, ¿no? Nosotros hemos propuesto en el Congreso de la Nación, hace ya bastante tiempo, no eran de las primeras iniciativas, había ya iniciativas del año anterior, pero sí de las primeras de este año quizás, un proyecto que restringe la publicidad masiva de este tipo de plataformas, de juegos, de azar online y de apuestas deportivas online. Con la misma consideración de por medio que llevó, a partir de la misma consideración que llevó a prohibir la publicidad de tabaco en su momento, que también fue a partir del Congreso de la Nación, ¿no? De una ley del Congreso de la Nación, por cuestiones sanitarias. Está demostrado que el juego compulsivo hace muchísimo daño. Bueno, nosotros entendemos que la publicidad masiva es un llamador y es un incentivo constante para que los jóvenes y no tan jóvenes terminen metiéndose de lleno en este tipo de prácticas. Si vos me preguntás a mí, después de estos meses de debate, porque se está debatiendo en el Congreso de la Nación, yo creo que a la larga, y sé que lo que puedo decir puede resultar polémico, pero a la larga va a ser ineludible discutir la prohibición del juego online. Porque el juego físico tiene una característica, el juego que se desarrolla en casinos físicos, en casas de lotería, etc. Necesita de trasladarse, de movilizarse, necesita de sortear determinados filtros que son infranqueables, porque siendo menor de edad, si vos no tenés un documento que acredite tu identidad, no podés entrar a un casino y no podés jugar en una casa de lotería. Eso no hay vuelta, no hay forma. En cambio, este tipo de plataformas sí pueden ser franqueables, ¿no es cierto? Y se puede jugar por interpósita persona, con un chico poniendo el documento del padre, etcétera. Se puede buscar la manera para franquear ese impedimento, ¿no? Pero además, el hecho de que no haya distancia entre el retiro de dinero en un cajero o contar con dinero físico y hacer la apuesta, sino que es todo en el mismo momento y todo junto, y se termina convirtiendo, como dijo alguna vez el padre Pepe, ya no en cada casa un casino, sino cada celular un casino, es lo que hace esto tan atractivo por un lado, y tan cómodo, y por el otro lado tan fácil de romperle la cabeza a la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que ser muy duro con esto. Sé que hay alguna trampita dando vuelta, que es
está la de diferenciar entre el juego legal y el ilegal. Por supuesto que el ilegal siempre es peor porque no tributa, porque tiene menos posibilidad de ser controlado, etc. Ahora, acá lo que hace daño son los dos tipos de juego. ¿Está claro? Los dos tipos de juego. Y si nosotros proponemos prohibir la publicidad, digo porque aparece como objeción, ¿no? Si se prohíbe la publicidad del juego legal, lo que está haciendo es habilitar el ilegal porque no tenés control sobre eso, ¿no? Proponemos perseguir penalmente al juego ilegal, básicamente, ¿no? Pero por estas consideraciones. Es un gran problema de salud para millones de argentinos, ¿no? Hace unos días Caputo fue muy claro en eso, ¿no? El objetivo, este escenario recesivo al que hacía referencia antes, que repito es inducido, no es producto de la impericia, es sacarle los dólares fundamentalmente a la clase media. Lo dijo claramente, la clase media saca los dólares del colchón para pagar los impuestos, para pagar los servicios, etcétera, ¿no? El problema es qué pasa con los sectores populares, aquellos que no tienen dólares abajo del colchón y aquellos que los pocos o muchos, en general son pocos ingresos que tienen, lo vuelcan enseguida a comprar lo básico para la vida cotidiana, que es alimentos, indumentarias, transporte, movilidad, no mucho más que eso, ¿no? La política de este gobierno es criminal. Paralelamente a que se dio un aumento exponencial de los precios de los alimentos básicos durante todo este tiempo, este gobierno ha decidido cortar la asistencia alimentaria sostenida del Estado como de lugar, ¿no? Y bueno, todavía está enfrentando procesos judiciales precisamente por acobachar miles de toneladas de alimentos y no entregarlo a los comedores, a los merenderos, etcétera. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque básicamente pretende destruir toda esa enorme red que fue naciendo paradójicamente después del 2001 y que contenía, sobre todo en momentos de crisis, a una parte importante de la población con asistencia alimentaria, etcétera, con acompañamiento del Estado, por supuesto, aún pasando por gobiernos de distintos signos políticos que evaluaron que de todas maneras era imposible sacar eso sin generar una catástrofe social. Bueno, este gobierno no piensa lo mismo porque no tiene ningún interés en atender ningún tipo de emergencia social. Bueno, la pregunta es ¿hasta cuándo? Y yo creo que la respuesta va a venir mucho más que de la política, que ha demostrado una parte importante de este tiempo algún grado importante de desorientación o de especulación, mirando las encuestas, más lo que pasa alrededor de los 4 centímetros de la baldosa en la que estamos parados. Tampoco va a venir de la justicia, una justicia que está mirando para otro lado, con un DNU 70-2023 claramente inconstitucional. No lo dice Eduardo Tognoli, no lo dicen los juristas identificados con el peronismo, lo dicen juristas como Sapsay, insospechados de tener algún tipo de relación con el peronismo. Y sin embargo, la justicia y la Corte Suprema miran para otro lado, se hacen los sonsos. La respuesta va a venir y ya viene de la mano de la comunidad, de la sociedad y de sus organizaciones. Hemos visto cómo un 24 de enero la CGT, la CTA, los movimientos sociales, el mundo de la cultura, de la educación, de la salud, salieron a la calle y construyeron un paro general contundente, con movilizaciones en todo el país, que yo tengo para mí que tuvo un efecto concreto en el freno, en el primer proyecto de ley base en la Cámara de Diputados. Algo similar pasó con la movilización de abril de la comunidad universitaria, donde una enorme marea humana en Buenos Aires, pero en Rosario, en Santa Fe, en todo el país, le dijo al gobierno, che, paren la mano, financien las universidades, es la posibilidad que tiene una parte importante de nuestro pueblo para la movilidad social ascendente y tiene que ver con el ADN de la Argentina, ¿no? La jerarquía y el alcance y la posibilidad de acceso masivo a la educación terciaria y universitaria. Y esa movilización también cambió la agenda, por ejemplo, del Congreso, un Congreso que parece estar de espalda al pueblo, que está
entre la rosca y las encuestas, navegando, y que sin embargo tuvo que cambiar su agenda cuando se produjo esta movilización. Básicamente poniendo sobre la mesa financiamiento universitario, fondo de incentivo docente, actualización jubilatoria y algunos otros temas que parecen no estar ligados necesariamente a la discusión del presupuesto universitario, pero que frente a la movilización de, en este caso, los sectores medios, así como antes habían sido los trabajadores y los movimientos sociales, indudablemente le impuso otra dinámica al Congreso de la Nación, más allá que después están los dirigentes de la política que terminan expropiando esas movilizaciones y llevándola a un punto muerto, ¿no? Hablo de los de Loredo, etcétera. Pero yo creo que la respuesta hoy está mucho más en la calle que en las instituciones, ¿no? La política de este gobierno es criminal. Paralelamente que se dio un aumento exponencial de los precios de los alimentos básicos durante todo este tiempo, este gobierno ha decidido cortar la asistencia alimentaria sostenida del Estado como dé lugar, ¿no?